15 terremotos más fuertes de todos los tiempos. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Aunque la humanidad ha avanzado mucho en términos de tecnología y desarrollo, los sismos recuerdan lo frágil que puede ser nuestra civilización. Pueden suceder en cualquier momento y destruir hasta las mejores ciudades, tal y como un terremoto japonés tan fuerte que fue capaz de alterar el eje de la Tierra. 15. Nicaragua. Hace ya varias décadas, en la víspera de la Nochebuena, la Tierra tembló con una fuerza desgarradora en Managua. Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la ciudad hasta sus cimientos, dejando tras de sí una estela de devastación y dolor. Las calles se llenaron de caos y desesperación, mientras miles de personas luchaban por sobrevivir en medio de la tragedia. Las cifras de muertos se estimaron en al menos 10,000, pero la verdad era mucho más sombría. Algunas fuentes sugerían que la cantidad de vidas perdidas podría haber llegado al doble de esa cifra. Sin embargo, la inexactitud en el recuento se debía a una cruel ironía. Había cadáveres sepultados bajo los escombros que nunca pudieron ser rescatados, y también había personas desaparecidas cuyo destino final nunca se pudo determinar. El epicentro del desastre se encontraba en el corazón de la ciudad, donde las viviendas se desplomaron como castillos de naipes, y durante 20 largos años, Managua quedó sumida en ruinas. Poco a poco, los edificios destruidos fueron retirados, dando paso a una nueva era de renacimiento y renovación. Sin embargo, los vestigios de aquel desastre aún se pueden apreciar en la ciudad hoy en día. 14. Siria. Viajemos en el tiempo hasta la antigua ciudad de Alepo. A lo largo de su historia, esta ciudad ha enfrentado numerosos terremotos, siendo uno de los más devastadores el ocurrido hace 9 siglos. La tragedia comenzó con una pequeña sacudida el día anterior, pero fue el 11 de octubre de 1138 cuando el terremoto principal sacudió la tierra. Las murallas de la ciudad se desplomaron, las piedras cayeron sobre las calles y las casas fueron reducidas a escombros. Tristemente, cientos de residentes perdieron la vida en medio de esta catástrofe. Incluso la cercana ciudadela de Harem, construida por los cruzados y otros fuertes musulmanes, también fue destruida. El historiador Ibn Tagribirdi, en el siglo XV, mencionó que alrededor de 230,000 personas perdieron la vida en aquel terremoto. Sin embargo, hay otras fuentes que sugieren que puede haber habido cierta confusión y que esta cifra en realidad correspondería a otro gran terremoto que asoló la ciudad de Ganja, en Azerbaiyán, el 30 de septiembre de 1139. Entonces, se estima que alrededor de 130,000 personas perdieron la vida en Alepo. 13. Nepal. En un fatídico día, Nepal fue sacudido por un terremoto de proporciones salvajes. Fue un evento que dejó una marca imborrable en la historia del país, conocido como el terremoto de Gorka. Su epicentro se encontraba a unos 80 kilómetros al noroeste de la capital, Katmandú. Este desastre natural fue el más devastador que Nepal había enfrentado desde el trágico terremoto de 1934. Para entender la magnitud de esta catástrofe, basta decir que la energía liberada fue equivalente a la explosión de unas 80 bombas atómicas como la que arrasó Hiroshima. Las imágenes que se capturaron durante y después del temblor mostraban una destrucción impresionante. Pueblos y ciudades enteras fueron arrasados, mientras deslizamientos de tierra y avalanchas se desencadenaron en las majestuosas montañas del Himalaya, incluido el icónico Monte Everest. A pesar de encontrarse a más de 200 kilómetros del epicentro, el Monte Everest no pudo escapar de la furia de la naturaleza. La tragedia se cobró un alto precio, con aproximadamente 9,000 personas perdiendo la vida y otras 22,000 resultando heridas. Además de la devastación humana, los daños materiales ascendieron a varios miles de millones de dólares. 12. Sumatra. Nos trasladamos a la hermosa isla de Sumatra, en Indonesia, donde un terremoto de proporciones épicas sacudió la tierra y desató un desastre sin precedentes. Con el epicentro en esta isla tropical, hundimientos y corrimientos de tierra estremecieron la región. Las autoridades indonesias, en un primer momento, estimaron que cerca de 286,000 personas habrían perdido la vida debido a este devastador terremoto y al posterior tsunami que lo acompañó. Sin embargo, más tarde ajustaron sus cifras. Aún así, el impacto de esta tragedia fue tan grande que se sintió en países vecinos como Bangladesh, India, Sri Lanka y Tailandia. El tsunami resultante de este desastre natural se llevó consigo más vidas que cualquier otro tsunami registrado en la historia. Sus efectos se extendieron por todo el mundo, dejando huellas en los mareógrafos de los océanos Índico, Pacífico y Atlántico. La magnitud de esta catástrofe fue tan impactante que incluso inspiró una película, Lo Imposible, dirigida por Juan Antonio Bayona.
11. Perú. En el vasto y majestuoso escenario de los Andes peruanos se desató un cataclismo enorme. Fue un sombrío capítulo en la historia de Perú, un capítulo marcado por la destrucción y la pérdida de vidas humanas. Fue el terremoto más destructivo jamás registrado en el país, un evento que dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Fue en el año 1970, cuando la tierra tembló con una furia inimaginable. Durante interminables 45 segundos, el suelo se sacudió con una magnitud de 7,8, desatando el caos y la tragedia. La ciudad de Huaraz, antes floreciente y rebosante de vida, fue reducida a escombros. La mitad de su población fue arrebatada en un instante, dejando tras de sí un paisaje desolador. Pero la devastación no se detuvo allí. En el departamento de Ancash, un desprendimiento de tierra de proporciones épicas sepultó y borró del mapa la ciudad de Yungay. Una avalancha de piedras y lodo arrasó con todo a su paso, dejando solo desolación y silencio en su estela. Los pocos restos que quedaron de la ciudad se convirtieron en un sombrío atractivo turístico, donde los visitantes pueden contemplar la crudeza de la tragedia y reflexionar sobre la fragilidad de nuestras vidas. 10. Estados Unidos. En noviembre de 2018, un poderoso terremoto de magnitud 7,1 sacudió la región de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. Con una población de cerca de 300,000 habitantes, este terremoto fue uno de los más fuertes que la región había experimentado en décadas. Su impacto fue devastador, causando una destrucción desproporcionada en infraestructuras y edificios, así como interrupciones graves en los sistemas eléctricos y de comunicación. A pesar de todo esto, y aunque hubo más de un centenar de heridos, no se registraron víctimas mortales. Sin embargo, los daños económicos fueron considerables y la región todavía está en proceso de recuperación. 9. Venezuela. Un día de agosto de 2018, Venezuela fue azotada por un catastrófico terremoto con una magnitud de 7,3 que hizo temblar la tierra de manera aterradora. El epicentro se ubicó cerca de la ciudad de Yaguaraparo, en la parte este del país, pero su impacto trascendió las fronteras venezolanas, afectando también a países vecinos como Colombia, Trinidad y Tobago y Guayana, entre otros. Sin embargo, fueron los estados de Sucre y Monagas los más golpeados por esta catástrofe. Numerosos edificios se derrumbaron, dejando infraestructuras reducidas a escombros y carreteras destrozadas. Además, brutales deslizamientos de tierra y cortes de energía eléctrica se hicieron presentes en algunas áreas, sumiendo a la región en un caos desgarrador. 8. China. El 12 de mayo de 2008, la provincia de Sichuan, en China, fue sacudida por un despiadado terremoto de magnitud 7,9, dejando una destrucción sin precedentes a su paso. Esta tragedia se cobró la vida de más de 80,000 personas y dejó casi a 500,000 de personas sin hogar, obligando a millones a desplazarse en cuestión de segundos. Las ciudades y pueblos que alguna vez fueron el hogar de familias felices y comunidades vibrantes se convirtieron en escombros y ruinas. Los edificios se derrumbaron como si fueran de cartón. Incluso hasta 5 colegios fueron aplastados con escolares adentro. Los puentes colapsaron y las carreteras quedaron destrozadas, dejando las calles llenas de escombros, polvo y desesperación. Sin duda, el terremoto de Sichuan fue uno de los más feroces y destructivos que ha azotado al gigante asiático desde lo ocurrido en 1976. Fue una tragedia que dejó una profunda marca en la historia de China y recordó a todos la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas de la naturaleza. 7. Océano Índico. El terremoto del Océano Índico, considerado uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente, tuvo lugar el 26 de diciembre del año 2004, en la costa oeste de la isla de Sumatra, Indonesia. Este sismo, también conocido como el terremoto de Sumatra-Andamán, registró una magnitud de 9,1. Sin embargo, sus consecuencias no se limitaron solo al movimiento telúrico. El apoteósico incidente generó una serie de tsunamis que afectaron a las costas de varios países que bordean el Océano Índico, causando una brutal tragedia en la que más de 200,000 personas perdieron la vida. Además de este trágico saldo humano, los tsunamis también desencadenaron enormes daños materiales y humanos en países como Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y Maldivas, entre otros. Las olas gigantes arrasaron con todo a su paso, destruyendo por completo todo tipo de edificios e infraestructuras. Miles de personas quedaron sin hogar y se vieron forzadas a enfrentar una situación desesperada. 6. Haití. Hace ya algunos años, específicamente el 12 de enero del año 2010, un terremoto de magnitud 7 sacudió de manera atroz la nación caribeña de Haití,
dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Este desastre natural se convirtió en una de las peores catástrofes que se hayan registrado, superando cualquier pesadilla imaginable. Las consecuencias fueron devastadoras. Se estima que más de 300.000 personas perdieron la vida y alrededor de 350.000 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran habitantes de la capital, Puerto Príncipe, donde miles de edificios, estructuras y hasta símbolos importantes de la ciudad fueron completamente destruidos. Hospitales, escuelas y viviendas se convirtieron en escombros, dejando a su paso un rastro de desolación. La magnitud de la tragedia se hizo evidente cuando se descubrió que alrededor de 1,5 millones de personas quedaron sin hogar. La situación era desgarradora, con familias enteras luchando por encontrar refugio y protección en medio del caos. Aunque han pasado años desde aquel fatídico día, Haití aún no ha logrado recuperarse por completo de ese descomunal terremoto. Además, la tierra sigue temblando en esta nación, con nuevos sismos que ocurren con relativa frecuencia. 5. México. El 19 de septiembre del año 2017, un poderoso terremoto de magnitud 7,1 sacudió con furia el estado mexicano de Puebla. La devastación resultante fue desgarradora, dejando a su paso comunidades enteras reducidas a ruinas y edificios que se derrumbaron como castillos de naipes. En medio de este caos, muchas personas quedaron atrapadas entre los escombros, perdiendo sus vidas en un abrir y cerrar de ojos. La cifra de víctimas fue desgarradora, con más de 350 personas perdiendo la vida y más de 7,000 resultando heridas, la mayoría de ellas en la Ciudad de México debido a su mayor densidad de población. Los hogares y las escuelas, que alguna vez fueron lugares seguros, se convirtieron en los restos de una vida anterior, testigos mudos de la destrucción causada por este terremoto. Este desastre se grabó en la historia de México como uno de los más horrorosos. Sus secuelas se extendieron prácticamente por todo el país, dejando cicatrices emocionales y físicas en las comunidades afectadas. 4. Chile. El terremoto de Chile, conocido popularmente como el 27F, fue uno de los eventos más devastadores en la historia del país y uno de los mayores registrados en todo el mundo, con una magnitud de 8,8. Este destructivo sismo tuvo lugar en febrero de 2010, con su epicentro en el mar, a unos 150 kilómetros al noroeste de la ciudad de Concepción. En cuestión de segundos, este atroz terremoto desencadenó un tsunami que arrasó todo a su paso, desde pequeñas aldeas hasta ciudades enteras. Las cifras de víctimas fatales superaron las 500 personas y alrededor de 500,000 de viviendas sufrieron graves daños. Se estima que hubo alrededor de 2 millones de damnificados. Además de la tragedia en sí, el caos se desató en diversas ciudades afectadas. Se produjeron robos y saqueos a tiendas comerciales, edificios y viviendas, aprovechando los daños físicos, los muros caídos, la huida de los propietarios y la falta de suficiente presencia policial. Esta situación se vio agravada por el derrumbe de muchos cuarteles y comisarías. 3. Turquía. En febrero de 2023, un poderoso terremoto sacudió Turquía, a unos 34 kilómetros al oeste de la ciudad de Gaziantep, con una magnitud de 7,8. Este desastre natural dejó una huella devastadora en la región. Sin embargo, la tragedia no terminó ahí. 9 horas después, una réplica inusualmente fuerte, con una magnitud de 7,5, golpeó nuevamente la misma zona, provocando el colapso de algunos edificios que habían logrado resistir el primer terremoto. Ambos seísmos tuvieron su epicentro en territorio turco, a unos 600 kilómetros al sureste de la capital Ankara y a unos 100 kilómetros al norte de Alepo, la ciudad más poblada de Siria. Esta doble catástrofe tuvo un impacto desgarrador en decenas de ciudades, tanto de Turquía como en Siria. Más de 13 millones de personas y 4 millones de estructuras se vieron directamente afectadas por los terremotos. Las consecuencias fueron desoladoras. Se estima que alrededor de 37,000 personas perdieron la vida y cerca de 100,000 resultaron heridas. La magnitud de la tragedia trascendió fronteras y dejó una profunda marca en la región. Las comunidades afectadas se encontraron luchando por sobrevivir y reconstruir sus vidas en medio del caos y la desesperación. Los esfuerzos de rescate y ayuda humanitaria se desplegaron en un intento desesperado por brindar apoyo a las víctimas y aliviar su sufrimiento. 2. Japón. En marzo de 2011, tuvo lugar un terremoto aterrador en la costa del Pacífico, frente a la ciudad de Sendai, en Japón. Este devastador terremoto, oficialmente conocido como el terremoto de la costa del Pacífico, alcanzó una magnitud de 9 en la escala de Richter,
convirtiéndolo en uno de los más potentes registrados en la historia. El terremoto fue causado por el desplazamiento de la placa del Pacífico debajo de la placa de Norteamérica, lo que generó un gran movimiento en la corteza terrestre. Como resultado, se produjo un devastador tsunami con olas de más de 40 metros, arrasando por completo las costas japonesas. Este tsunami no solo destruyó ciudades enteras, sino que también contribuyó al desastre nuclear de Fukushima, considerado el peor desastre nuclear después de Chernóbil. Además, la virulencia de este terremoto incluso alteró el eje de la Tierra en aproximadamente 10 centímetros y acortó los días terrestres en 1,8 milisegundos. Lamentablemente, más de 18.000 personas perdieron la vida y otras 6.000 resultaron heridas como consecuencia de este desastre. Además, Japón sufrió un enorme costo económico estimado en alrededor de $300.000 millones. 1. El Big One. Este es el nombre que se le asignó al posible megaterremoto que podría ocurrir en la zona oeste de los Estados Unidos, un terremoto de más de 8 grados en la escala de Richter, proveniente de la falla de San Andrés, causando un tsunami que afectaría al este de Asia, Oceanía y parte de Sudamérica. Este evento catastrófico se tiene planteado que podría suceder antes del año 2045, es decir, en los próximos 24 años. Es una fecha bastante corta, ¿verdad? Este evento tiene muy preocupado al gobierno de los Estados Unidos, ya que representaría pérdidas multimillonarias, podría causar grandes pérdidas humanas y una gran paralización en el estado de California. Aunque el gobierno se ha estado preparando en los últimos años, reforzando las medidas de construcción para que las edificaciones sean capaces de resistir los movimientos de la Tierra. Este evento también podría afectar gravemente a estados como Nevada, Arizona e incluso zonas de México. Sin dudas, la naturaleza es temible y peligrosa, ¿no te parece? Deja tu comentario abajo. Me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós.